Bueno, muy buenas noches. En este caso, nosotros vamos el día de hoy a realizar la entrevista al empresario, en este caso a la empresaria, que su nombre es Cinia Mírez Escalante. Ella vendría a ser una empresaria que tiene un instituto de investigación y desarrollo del deporte, que viene formando ya profesionales en el deporte desde 1984. En este caso, nuestro grupo está conformado por María Romero, Melissa Alejandro, Paola Cano, Kenzo Chávez y quien les habla, Turquesa Zúñiga. Y vamos a proceder con la entrevista. Bueno, ¿qué tal, cómo está, señora? Quería comentarle más que todo de qué trata su emprendimiento. Esa sería mi pregunta número uno. Buenas noches, gracias Buenas por tu noches. pregunta. A ver, muchachos, nosotros en el año 1984, mi padre funda el Instituto de Investigación y Desarrollo del Deporte. Es para darle al deporte la profesionalización para las diferentes carreras. Si bien conocemos en nuestro país el único deporte al cual le dan mucha importancia es al fútbol, pero hay otros deportes en los cuales los profesores se pueden especializar. Por eso se crea el instituto, para darle mayor empuje a lo que es la educación física para todos los deportes. No nos centramos solo en fútbol, en básquet, vóley, natación, tenis, los entrenadores de gimnasio, las instructoras de aeróbico y todo lo que va llevado hacia el deporte. Actualmente hemos crecido con inversión propia, como dicen, ¿no? Pues a veces dicen, ¿no? Esa frase que dice, nadie es profeta en su tierra. Bueno, nosotros sí lo hicimos, porque hasta la fecha nuestra inversión es propia. No nos apoya el Estado, no nos apoya la empresa privada, porque para el deporte, como les repito, que no sea el fútbol, no hay mucho apoyo, pero aún así insistimos y seguimos luchando que los otros deportes también tienen derecho a tener los beneficios que tiene cualquier deporte de élite. Y los más beneficiados son los alumnos o los futuros profesionales o los futuros atletas que podamos tener en nuestro país. Ok, gracias. De nada, gracias a ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. al ser, como usted menciona, una empresa de largo recorrido, me gustaría saber cómo se inició y cómo fueron sus primeros pasos para poder empezar su empresa, su emprendimiento. Mira, te cuento, nosotros nos adelantamos a lo que actualmente viene a ser ahora el online, que se ha hecho tan famoso. Nosotros invitábamos a los profesores con nuestros propios recursos a que lleven los cursos a distancia. Los mandábamos vía, en ese entonces pues no había DHL, las empresas grandes ahorita que te pueden llevar documentos en horas o de un día para el otro. No, nosotros utilizábamos empresas de transporte. Cruz del Sur, Ormeño, llegábamos a lo más lejano del país, hasta inclusive en la selva. Y esa era la educación a distancia, se mandaban módulos de estudios con exámenes, pero se les pedía que vinieran a Lima, a la capital, aunque sea una vez. Las carreras son de 12 meses, un año. Tendrían que venir a Lima una o dos veces. Imagínate el esfuerzo de aquellas personas con una remuneración tan básica que tenían, el esfuerzo que hacían para venir a Lima y por lo menos tener una jornada de 3 días para las clases presenciales. Todo lo que habían leído tenían que tener en 3 días. Ya nos habíamos adelantado a la educación a distancia. Luego vino la presencial y ahora tenemos, en el 2017 nos volvemos a adelantar a la pandemia y creamos la carrera online, que mucha gente no le daba mucha importancia. El problema era que teníamos que capacitar a provincia. ¿Por qué solo Lima? Tenemos también mucho talento en provincia, pero esos chicos no podían venir, es mucho gasto. Se les hizo, pero ellos querían también tener los mismos profesores de Lima que los tuviesen en provincia. Entonces instalamos como un centro de grabación con cámaras, con audio, con todo lo semiprofesional, porque lo profesional sabemos que es caro, y se les hacía la clase en vivo y tenían la posibilidad inclusive de llamar al profesor por teléfono para hacerle la pregunta. Entonces la clase era en vivo. Ya en el 2017 teníamos nosotros el online, preparados para el 2020.
Y así es nuestra trayectoria. Muchas gracias. No, gracias a ti. Buenas noches. De Buenas ahí, noches. largo recorrido de su emprendimiento, me gustaría saber cuáles fueron las estrategias que utilizó para su emprendimiento, para que crezca, ¿no? Cada año, para que pueda mejorar y pueda crecer. Nuestra estrategia principal, y te comento que se hizo con mucho esfuerzo, hasta inclusive con préstamos personales, porque la banca no te prestaba una institución que tenía tan poco tiempo en el mercado. A pesar de que tenemos el mismo tiempo de creación que la San Ignacio, IPAE y demás instituciones que en ese entonces eran pedagógicas, ahora ya ellas son universidades, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Con nuestro propio esfuerzo económico traíamos ponentes del extranjero. En ese entonces, bueno, ustedes eran muy jóvenes para recordar, teníamos a Menotti, que era el entrenador de la selección de Argentina, el más rankeado, y ese señor pues llevó al país de Argentina a ganar varias copas mundiales. Teníamos a Pacho Maturana, que en su momento fue nuestro entrenador de la selección, es de Colombia, a Mijail Mikjanic, traído desde Yugoslavia, que era uno de los entrenadores más famosos en Europa, y al señor Tazara de Chile. Chile tenía en ese entonces el mejor fútbol. Y se trajo con un esfuerzo inimaginable estos cuatro grandes, inclusive en época de terrorismo. Y como anécdota les cuento que la primera clase se hizo en el Estadio Nacional y los terrucos nos volaron la puerta. Así que tuvimos que mudarnos al Coliseo Bonilla de Miraflores, que era un poquito más custodiado, ¿no? Y un poco lejano también como para que el terrorismo llegara. Luego se trajo para las otras carreras otros especialistas, ¿no? Como el señor Horacio Anselmi de Argentina, preparador físico del Boca Juniors. Se trajo a Sida Conti, que es una de las mejores y más grandes instructoras de aeróbico en STEP. Se trajo a Claudio Lima, el mejor bailarín para el área fitness del baile que en ese entonces se lanzaba, pero como siempre recalco, fue con nuestro propio dinero. O sea, eso que dices, voy a juntar mi chanchito para comprarme mi zapatilla, mi pantalón, nosotros juntábamos un chanchito para traer estos ponentes. ¿Para qué? Para que vean que en el Perú también se puede trabajar a lo grande. No tenías que irte a un país extranjero para ver a estas personalidades destacadas en el deporte por su forma de capacitar, sino que nosotros hicimos un esfuerzo para traerlos. Y como anécdota también les comento, la Universidad Cayetano sacó una escuela también que prácticamente era nuestra, digamos, nuestra competencia. San Marcos también, Villarreal sacó, y otras personalidades que creyeron que era fácil trabajar este mundo. No duraron ni 5 años en el mercado y desaparecieron. Y nosotros tenemos ya más de 30 años y somos líderes en la formación de entrenadores deportivos. Sí, con la meta, con un gran sueño que tenemos todavía de crear la primera universidad deportiva en Sudamérica. Es así como nuestros pininos se fueron dando, pero con apoyo propio, o sea, apoyo privado nuestro, ¿no? Digamos, de nuestro propio chanchito. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Buenas noches. Buenas Otra noches. pregunta sería, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros que queremos emprender en tu rubro? Mira, si es en el rubro del deporte, lo que nos falta en el país es disciplina. Es disciplina y tener, mira, ni tan lejos, Colombia, el 80% de la población va al gimnasio. En Perú, que tenemos mejores gimnasios, solo el 30% va y los demás no están. Entonces, si tú vas a emprender en el deporte, hay que crear disciplina, hay que crearles la necesidad. ¿Y qué vas a hacer con eso? No es formar un cuerpo bellísimo, esbelto, fitness, esto que no tiene ni una gota de grasa, sino que al hacer deporte, tu salud va a estar mejor. Y la salud con el deporte van de la mano. Crea la necesidad para crear tu empresa. Es lo que nosotros hicimos. Crearles la necesidad de que deben de ser mejores y debe ser la educación física mejor remunerada y que no cualquiera podría ser profesor de educación física, sino que tenías que tener las capacidades porque el deporte es una ciencia que día a día se va desarrollando. Mira los atletas de élite que salen y es porque detrás de ellos hay gente que se prepara y estudia. Entonces, creen la necesidad
para luego crearles la solución. Gracias. No, gracias a ti. Oye, muy buenas noches. Y ya como última pregunta, nosotros sabemos que con la pandemia, con el COVID, muchas, en este caso, muchas empresas, muchos emprendimientos, debido a carencias administrativas, quizás no pudieron seguir adelante y al final tuvieron que dejar el negocio. Entonces, como usted ya había mencionado que estaban ya implementando desde antes lo que sería traer a los módulos, el aprendizaje, en este caso, al hogar del estudiante de cierta forma y acercarlo un poco más. A nosotros nos gustaría preguntarle cómo es que hizo, en este caso, en su instituto, para poder sobrellevar los cambios y las dificultades que vinieron con la pandemia y cómo es que lo habrían aplicado administrativamente para poder salir adelante y seguir hasta ahora, ¿no? En pie después de la pandemia. Ok, gracias por la pregunta. Y nosotros mismos también nos las hemos hecho. ¿Cómo hemos sobrevivido a tantos avatares de la vida? Y en esta oportunidad, en la pandemia, tuvimos grandes rivales, como se dice, ¿no? Tuvimos escuelas españolas, escuelas argentinas, escuelas rusas, escuelas grandes que inclusive dan cursos gratuitos en español, esos que te endulzan para que luego tú le lleves la carrera completa y pagues en euros. Entonces decíamos, si les pagan a esos países en euros para tener un certificado internacional, pero la ciencia y la tecnología del avance de ellos no aplica a nuestra realidad. O sea, yo que gano estudiando una carrera, ponte, un curso que se llama Biomecánica del Movimiento aplicado al remo. Si en nuestro país sabemos que el remo es un deporte de gente de élite, ¿por qué no hacer un curso de una capacitación a aquellas personas que han padecido de COVID, pero tienen que reintegrarse a la vida social, a la vida de su trabajo, pero la única manera de recuperar tu actividad del cuerpo es con los ejercicios? Entonces, nosotros tuvimos que utilizar el factor riesgo económico que le llaman, bajar nuestras pensiones para tener más cantidad de alumnos, porque teníamos grandes competencias. Imagínate, Europa te decía, certifícate por 35 euros, y yo te digo, titúlate por 1.200. Obvio que te vas a ir al más barato porque tu poder económico adquisitivo no estaba en ese momento para los 1.200. Entonces, ¿qué hicimos? Les rebajamos la pensión. ¿Pero qué? Con la capacidad de que tenías que terminar la carrera y aparte tenías que continuar con los otros 2 años que faltaba para complementar. Entonces, el riesgo económico que tomaste al inicio lo recuperabas en la segunda y en la tercera carrera, porque sabíamos que en cualquier momento esta pandemia iba a regularizar el proceso económico en cada familia, pero aún así sabíamos que también había otro riesgo, que había muchas personas que iban a perder su trabajo o iban a perder grandes ingresos de dinero a la familia. Pero nosotros le decíamos lo siguiente, mira, tú vas a pagar una pensión de 300 mensual, pero no vas a pagar movilidad, no vas a gastar en comida y el tiempo de trasladarte de un lugar a otro. Mira el ahorro versus el aprendizaje y la enseñanza de calidad que te vamos a dar nosotros, porque nuestra calidad y nuestros profesores no bajaron, se mantuvo en el estándar y para más todavía. Entonces la gente empezó a decir, oye, sí, de verdad, ¿no? ¿Qué hago pagando una escuela que no la entiendo cuando la base que me van a dar ustedes recién me va a permitir al siguiente año poder llevar esa especialización? Entonces, entramos en ese juego de como te les dije, te creo la necesidad, te doy la solución, pero tienes que pagarme porque a mí también me costó romperme la cabeza para darte algo con calidad, a pesar de que el precio no justificaba, pero nos teníamos que acoplar y amoldar, ¿no? Bueno, ya en este caso con ello ya habríamos concluido la entrevista y realmente queremos agradecerle en este caso por habernos brindado desde una perspectiva más cercana, ¿no? Y también con todos los años de experiencia que se ha tenido ya en este rubro, en lo que vendría a ser el tema más que nada administrativo, ¿no? De su emprendimiento y cómo es que salieron adelante y con las recomendaciones y todo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y bueno, todo sueño se hace realidad, pero siempre hay que plasmarlo y ver los riesgos económicos, porque todo se mueve en base a economía. De repente al inicio trabajes con un presupuesto bajo, pero te haces conocido. Ya después, cuando das calidad de servicio, te puedes dar un lujito de subir
el tema económico, porque todos queremos siempre trabajar para ganar. Así que ningún sueño está de más, sino que empiecen a plasmarlo, a desarrollarlo y siempre jueguen con números reales para la inversión, que para todos hay. El tema es que hay que ser perseverantes nada más. Todos podemos, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Buenas Noches. noches.